El día de hoy es la 9ª y última semana de la serie sobre el libro de Colosenses. Yo no sé de ustedes, yo me lo he disfrutado, y en Colosenses pues hemos pasado las últimas 8 semanas hablando de todo un poco, ¿sí? Y entre todo lo que hemos hablado, por ejemplo, hablamos del fruto del evangelio en la vida del creyente, la humildad que produce el evangelio, la sujeción a la palabra de Dios que produce el evangelio. Vimos la oración y el corazón de un pastor por su iglesia y lo que él verdaderamente valora y busca en la vida de su iglesia. Vimos en la 3ª semana, y esto fue maravilloso, vimos la supremacía de Cristo, vimos quién es Jesús, vimos que Él es uno con Dios, vimos que Él es Dios, vimos que le debemos nuestra lealtad, nuestra adoración, y fue maravilloso. Vimos a la luz de quién es Cristo, vimos cuál es el precio que debemos pagar por seguir a este Señor al que adoramos, ¿sí? Y luego vimos el riesgo que a todos nos ha pasado de quizás estancarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y cuando nos estancamos, vimos que había un riesgo de querer recurrir a algo fuera de Cristo para que me diera a conocer más de Cristo y me desestancara. Y vimos que eso era tonto, ¿sí? Y vimos cómo tenemos el llamado de andar en Él, poner los ojos en Él, y que sea Él el que nos permita seguir creciendo en Él. Ahora, vimos también las últimas 2 semanas el peligro del legalismo dentro de la iglesia, pero también el peligro del libertinaje dentro de la iglesia, en la vida de cada creyente, en nuestra efectividad misional de cómo comunicamos el evangelio, ¿sí? Y vimos que hay una tensión entre ellas en la que tenemos que aprender a vivir. Y así que la semana pasada vimos algunos ejemplos muy prácticos acerca de cómo el evangelio, cómo esta tensión se vive en el matrimonio, en la paternidad, en el trabajo, en las relaciones. Vimos diferentes áreas donde esto podíamos vivirlo así claramente. Ahora hoy, después de haber hablado lo que yo considero unos temas gloriosos, porque la palabra de Dios tiene que ser glorioso, sí, de unos temas maravillosos, yo he de confesar que tengo un reto. Tengo un reto porque todo predicador que ha terminado una serie quiere terminar la serie haciendo un clímax, haciendo un boom, una cosa gloriosa donde digamos, wow, es que la serie estuvo buena, pero el final estuvo buenísimo. Y tengo un reto, porque cuando uno lee las cartas paulinas, ¿sí? Todas las cartas paulinas terminan igual, ¿sí? La mayoría terminan con salutaciones, donde Pablo dice: mándenle saludos a fulano y sutano, que no tenemos ni idea de quiénes son fulano y sutano. ¿Y por qué nos interesa leer que Pablo era amigo de fulano que se murió hace saber ni cuánto tiempo y que realmente no fue muy relevante en la historia del cristianismo? Así que hoy tengo el reto de terminar con un boom, con una salutación. Pero ya supe que se burlaron de mí hace un par de semanas, eso ya lo supe, sí. Lo que yo quiero que veamos el día de hoy es que toda la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Toda la palabra de Dios es útil. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado y útil para toda buena obra. Así que este es nuestro reto. ¿Qué hacemos con textos que la mayoría de nosotros, si somos sinceros, leemos la carta, decimos, la que chilera estuvo la carta, llegamos a la salutación y no la brincamos? Seamos honestos, nos brincamos la salutación. O los que son muy disciplinados dicen, no, yo tengo que leerla toda, la leen, pero no la leen, ¿sí? Son palabras que su mente no procesa, ¿sí? ¿Y cómo vivimos la realidad de que toda la palabra de Dios es viva y eficaz? Toda la palabra de Dios es útil, incluyendo las salutaciones, incluyendo las genealogías, incluyendo aquellas cosas que parecieran no importarnos. Así que hoy no solo tenemos ese reto, ¿sí? de ver cómo esto es cierto en nuestros ojos, ¿sí? Sino, déjenme darles un poquito de anticipo de lo que vamos a hablar el día de hoy, solo para prepararles el camino, y después vamos a entrar a la palabra. Dos cosas vamos a hablar el día de hoy. Primera, nadie es una isla. Es más, díganlo conmigo, nadie es una isla. Sí, saben que como iglesia son terribles respondiendo, ¿ah? Sí. O sea, vamos a hacerlo otra vez. Nadie es una isla.
Todos necesitamos de otros en nuestras vidas. Pero cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Este hombre que llevó el evangelio a toda Asia, este hombre que plantó iglesias, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Necesitamos entender que para que el apóstol Pablo llegara a ser el apóstol Pablo, sí, para que el apóstol Pablo fuera este superhombre del que hoy, 2000 años después, hablamos, sí, que parecía que todo lo podía, fue primeramente por la gracia de Dios. Sí, Pablo lo dijo en el mismo Colosenses, en el 1:23, dijo que el poder de Dios, que la gracia de Dios habitaba en él poderosamente. Gloria a Dios por eso. Sí. Pero hubo otra razón por la que el apóstol Pablo pudo ser el apóstol Pablo. Y es porque Pablo siempre, donde lo vemos, estaba rodeado de un grupo de personas, de un grupo de amigos, de hombres, ¿sí? De un equipo de hombres y mujeres que lo retaban y lo impulsaban y lo sostenían y lo motivaban para hacer la obra del ministerio. Pero el problema es que hoy en día, el mundo nos ha vendido una idea, y nuestra cultura nos ha vendido la idea de que si yo soy independiente, si yo llego al punto de que no necesito a nadie, eso es una señal de éxito y de madurez. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice, no debemos aspirar a no necesitar a nadie. Sí, somos interdependientes. Debemos ayudarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, corregirnos unos a otros, pulirnos unos a otros. Ya voy a dejar el texto, se los prometo. Segundo punto de lo que vamos a hablar el día de hoy, solo así rapidito, es esto. Ninguna iglesia es una isla. Ninguna persona es una isla, ninguna iglesia es una isla. Necesitamos de otras iglesias, de otros ministerios. Y otras iglesias y otros ministerios necesitan de nosotros. Así que vamos a ver las relaciones que Pablo tenía. Vamos a estudiar a las personas que él saludaba y lo que eran en su vida. Y vamos a dejar que eso rete un poquito la nuestra. Así que Colosenses capítulo número 4, versículos, vamos a comenzar en el versículo número 7. Pablo pareciera ya haber terminado su carta, o por lo menos la parte que pareciera importarnos, y ahora viene Pablo y comienza su salutación y dice así, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y reconforte vuestros corazones. Paremos aquí un momentito. Primera persona a la que Pablo saluda que menciona es a Tíquico. Y Tíquico, yo lo voy a escribir así, es el hombre de confianza. Porque Tíquico fue enviado por Pablo de primero a Colosas. Pero si ustedes investigan un poquito y leen el nombre, van a encontrar ese mismo nombre en la carta a los Efesios, donde dice exactamente lo mismo. Les envío a Tíquico para que todo lo que necesitan saber de mí, él se los haga conocer. ¿Sí? Y es que Tíquico era aquella persona, miren, esto es bien importante. Es aquella persona, Pablo tenía una relación con este hombre, al punto que dice, cualquiera que tenga una pregunta acerca de mí, pregúntesela a Tíquico. Él me conoce lo suficiente, sabe mi corazón, sabe mis pasiones, sabe dónde estoy, sabe lo que estoy haciendo. Cualquier duda que tengan sobre mí, pregúntenle a él. Porque él va a hablar en mi nombre, él va a hablar de mi parte. Todos necesitamos a un Tíquico en nuestra vida. Todos necesitamos a alguien en nuestra vida de quien podamos decir cualquier duda, cualquier cosa, pregúntenle a fulano. Él sabe exactamente dónde está mi corazón. Él sabe exactamente dónde estoy. Personalmente necesitamos a un Tíquico. Profesionalmente necesitamos a un Tíquico. En toda área de nuestra vida. Pero ¿saben qué pasa? Este tipo de relaciones se trabaja. Se trabaja, necesitamos esforzarnos en ellas. Si ustedes vuelven a investigar a Tíquico, lo van a encontrar en el libro de los Hechos, donde Pablo estaba, ahí estaba Tíquico. Habían servido juntos, habían trabajado juntos, habían ministrado juntos, habían soñado juntos. Y es que para que haya una relación genuina, ¿saben qué necesita haber? Una relación. Debe haber tiempo. Debemos compartir juntos, trabajar juntos, ¿sí? Soñar juntos, hablar juntos, pasar tiempo juntos. Y yo me pregunto, ¿hay alguien en tu vida de quien tú puedas decir, lo que necesitan saber de mí le pueden preguntar a fulano?
Él sabe exactamente dónde estoy. ¿Hay alguien de quien tú puedas decir eso? Todos necesitamos un Tíquico en nuestra vida. Todos necesitamos un hombre, una mujer de confianza. Todos necesitamos alguien en quien confiemos de esa manera, que nos conozca tanto de esa manera, que pueda hablar no solo acerca de nosotros, sino aún hablar por nosotros. Y Tíquico no era solo el cuate, el boribori de Pablo. Tíquico, había una confianza y Pablo admiraba y respetaba a Tíquico ministerialmente. Miraba sus dones, miraba sus habilidades. Al punto que les dice a los colosenses, les dice: miren, yo lo voy a mandar porque yo sé que si lo mando a él me va a representar a mí, no solo personalmente, sino ministerialmente, y va a confortar sus corazones porque él es bueno. Es pilas. ¿Sí? Y si ustedes lo leen en el libro de Tito, Tito es enviado a plantar una iglesia a Creta y de repente, como lo dejan ahí abandonado, ¿sí? Ahí te vamos a ir a reemplazar y pasan los años y no pasa nada. Y de repente Pablo le escribe una carta y le dice: ok, ya está llegando el tiempo, prepara ancianos, trabaja en el liderazgo, asegúrate que esto esté listo. ¿Por qué? Porque ya te vamos a reemplazar. Y cuando te reemplacemos, voy a mandar a Tíquico para que te reemplace, porque es pilas. Es un hombre de confianza. Yo confío en él, no solo personalmente, confío en él ministerialmente. ¿Quién es tu Tíquico? ¿Quién es tu Tíquico? ¿Quién es esa persona en tu vida? Ahora miren versículo número 9, dice así: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo dice: miren, le estoy mandando a Tíquico y junto con él va Onésimo. Onésimo es un amado y fiel hermano. Y saben que Onésimo es uno de ustedes. Ahora, si ustedes buscan Onésimo, solo hay un otro lugar en la Biblia donde aparece Onésimo. ¿Sí? Y Onésimo aparece en el libro de Filemón. Ahora, el año pasado estudiamos la carta de Filemón, pero les doy un breve resumen. La carta de Filemón es una pequeña carta que Pablo escribió a un joven rico para rogar, para interceder a favor de un esclavo que se había escapado. Y el esclavo se había escapado, había conocido al Señor mientras se escapa, creo que en la cárcel. Y cuando había conocido al Señor, Pablo lo manda de regreso con su amo. Y entonces Pablo escribe una carta a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo. ¿Quién creen que es? Onésimo, al que engendré en mis prisiones. Y Pablo hace dos rogativas y le dice: primero, no lo mates, era complicado. Un esclavo que se escapaba en aquel entonces era digno de muerte, porque el ejemplo que le daba a otros esclavos era terrible. Pero después Pablo le dice: es más, me es útil en el ministerio, si me lo puedes devolver, cuánto mejor. Ahora, estuve estudiando y no sabemos qué carta fue escrita antes, si Colosenses o Filemón. Lo único que dicen todos los teólogos es que ambas cartas fueron escritas alrededor del año 60 después de Cristo. Es todo lo que sabemos. Así que nos toca especular y les quiero plantear dos escenarios. ¿Qué podemos aprender si Filemón fue escrito antes de Colosenses? ¿Y qué podemos aprender si Colosenses fue escrito antes de Filemón? Ahora, déjenme pensar en esto. Si Filemón fue escrito antes, la carta donde Pablo está rogando, donde está suplicando por su hijo que tiene que mandar de regreso, significa que en Colosenses estamos viendo la misericordia en acción. Estamos viendo a un hombre, estamos viendo a Filemón, que no solo perdonó a Onésimo, sino valoró la obra del ministerio tanto que dejó ir a un esclavo, dejó ir recursos que eran buenos para su vida, para su comodidad, para su tranquilidad. Los dejó ir y los ofrendó a la obra del ministerio, porque dijo: ¿saben qué? La obra del evangelio es mucho más importante que el que yo tengo otro siervo más. ¿Sí? Si este es el caso, vemos lo importante, miren, de verdad, vemos lo importante, y esto es muy importante, vemos lo importante de tener a alguien que esté dispuesto a interceder por mí y a meter las manos al fuego por mí. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Pablo hizo eso por Onésimo, lo mandó de regreso a Filemón y metió sus manos, toda su influencia, todos sus conectes, y dijo: yo voy a interceder por ti para que te suelten.
Pues saben, yo he oído con preocupación demasiadas personas que con orgullo dicen, es que yo no meto las manos al fuego por nadie. Qué triste no tener a nadie en tu vida por quien estés dispuesto a usar tus conectes, tus influencias y meter las manos al fuego por él. ¿Por quién metes las manos al fuego tú? ¿Quién metería las manos al fuego por ti? Ahora pensemos en la otra opción. ¿Qué pasa si Colosenses fue escrita antes que Filemón? Y esta es más complicada. Porque solo imaginen esto. Onésimo conoce a Pablo, lo conoce mientras Pablo está en la cárcel, recibe a Jesús y de repente un día en una cena o qué sé yo, Onésimo le dice, mira, te tengo que contar algo, fíjate que yo era esclavo y me escapé. Ahora, imagínense esa conversación, ya sea ese día o un par de días después de que pasó la noticia. Imagínense cuando Pablo le dice a Onésimo, necesito hablarte y no te va a gustar. No te va a gustar lo que te tengo que decir, pero es importante. Sí, pastor, apóstol, maestro, o sea, como le hayan dicho. Necesito que vayas de regreso con Filemón. Pero es que me pueden matar, yo sé. Pero igual necesito que vayas, porque es lo correcto. Es lo que más testimonio va a dar a la obra del Evangelio. Es lo que más gloria va a traer al Señor. Y es donde toda la gente de verdad va a ver el fruto de que fuiste transformado por el Evangelio. Necesito que vayas de regreso. Pero yo pensé que Cristo me había perdonado. Pero solo porque Cristo te perdonó no significa que tus pecados no tengan consecuencias. Tú te escapaste y Dios es soberano y usó esto para tu bendición y fuiste salvo. Pero ahora te toca enfrentar las consecuencias de tu pecado aún antes de Cristo. No es una conversación muy bonita, ¿no? ¿Sí? Pero nos enseña algo glorioso. Todos necesitamos en nuestra vida alguien que nos empuje para hacer lo correcto, porque a veces no es fácil. A veces vamos a estar tentados a excusarnos detrás de la gracia de Dios para no enfrentar las consecuencias de nuestro propio pecado, y necesitamos a alguien que nos diga, no me importa, pero tenés que hacer lo correcto. Pero la mayoría de gente no tiene la confianza de hablarte a ese nivel, porque no se la has dado. ¿Quién tiene la confianza de regañarte, de reprenderte, de señalar tu pecado y de empujarte hacia hacer lo correcto por el Evangelio? Necesitas a alguien así en tu vida. Pero sabes, nadie lo va a hacer a menos que tú lo invites a hacerlo y abras tu corazón y le digas, te doy permiso de que si me ves desviándome, me jales las orejas. Versículo 10, vamos a ver. El versículo número 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Déjenme brincarme a Aristarco un momentito, vamos a regresar a él. Déjenme hablarles de Marcos, porque Marcos es un caso fascinante y muy relevante para nosotros. Marcos y Pablo tenían historia. Había una historia ahí. Y además, era una historia heavy, era una historia gruesa. Si ustedes leen Hechos capítulo número 15, van a ver que Marcos y Pablo se habían peleado. Porque Marcos estaba viajando con Pablo por todo el mundo predicando el Evangelio, y de repente llegan a un lugar, no estoy seguro dónde, sí, y mientras están en ese lugar, Marcos se va. Yo no sé si le dio miedo, si se cansó, si dijo ya no quiero más, pero se va y los deja ahí. Y un tiempo después se juntan, ¿sí? Se junta Pablo con su compañero ministerial que era Bernabé, ¿sí? Y dicen, ¿saben qué? Queremos ir a Macedonia, ¿sí? Vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Y Bernabé dice, yo me quiero traer a Marcos. Y Pablo dice, a Marcos no viene conmigo en la esquina. Si nos dejó tirados, ¿cómo vamos a confiar en él después de que hizo lo que hizo? Y miren lo que dice en Hechos 15:39. Dice, y hubo tal desacuerdo, no un medio desacuerdo, tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora, esto es precioso y no sé si acaban de darse cuenta de lo que pasó. Marcos y Bernabé se pelearon al punto que el ministerio se partió. Los dos líderes principales ya no podían habitar juntos. Culpa de Marcos. Y de repente, años después, leemos nosotros que algo pasó, no sabemos qué, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero Marcos vuelve a aparecer en la vida de Pablo. Y Pablo dice: miren muchachos, yo ya les di instrucciones acerca de Marcos, cuando él venga lo reciben y lo tratan bien. Es más, si ustedes se van a otro texto, y uno de mis favoritos, porque Marcos vuelve a aparecer en la vida de Pablo en un montón de textos, pero mi favorito está en 2 Timoteo 4:11, donde dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. Problemas con otros siempre vamos a tener. Yo siempre he dicho esto: donde hay 2 o más reunidos, ¿qué pasa ahí? En su nombre, ¿qué pasa? Primero, ahí está Dios, sí. Y segundo, ahí hay problemas. Donde 2 o más se reúnen en su nombre, vamos a juntar a 2 pecadores salvados por la gracia, pero pecadores. Van a haber fricciones, van a haber clavos, van a haber problemas, pero cuando estamos en Cristo y cuando nos reconocemos a nosotros mismos pecadores, no mejores que aquel que pecó contra mí mismo, entonces voy a poder perdonar al que me ofendió. Y entonces no voy a poder solo perdonar, porque muchas personas perdonan así. ¿Saben cómo perdonan muchos? Nos reconciliamos, te perdono, Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti para que te promuevan y así te mudan a Argentina en tu nuevo trabajo, ¿sí? Pero te perdono y te amo, hermano. Vemos que la restauración que pasa en Cristo va mucho más allá. No solo nos perdonamos unos a otros, hay una restauración completa donde podemos trabajar juntos. Y hay 2 cosas que yo veo en este texto sobre Marcos que me encantan. Primero, Pablo dice: miren, a Marcos ya les di instrucciones sobre él y no sabemos cuáles fueron las instrucciones, pero déjenme imaginar aquí. Es más, déjenme contarles algo que pasó esta semana aquí en la iglesia. Esta semana aquí en la iglesia, de repente yo tenía una reunión con alguien que tuve que cancelar a última hora y mandó un mensajito de texto tanto a mí como a Mariana, mi asistente, y era un mensajito un poquito fuerte por la cancelación. Y entonces, claro, Mariana estaba ofendida, todo el mundo estaba ofendido, y yo como yo no peleo con nadie, agarré el teléfono y le llamé y le dije: ¿qué onda? O sea, no, mano, pero no, nada que ver. Y 5 minutos después estaba todo bien, pero 5 minutos después todos estaban ofendidos en mi nombre contra este hermano. Y le digo yo a alguien: no hagas un problema donde no hay. Él y yo estamos bien. Yo me imagino que algo se va a haber pasado. Y entonces Pablo les escribe y dice: miren, va a llegar Marcos. Yo sé que ustedes conocen nuestra historia. Ya les di instrucciones. Lo reciben y lo tratan bien, porque él y yo estamos bien. ¿Se dan cuenta lo lindo que es cuando el evangelio entra en medio de 2 personas y restaura relaciones? Es de verdad glorioso. Miren, yo en serio me gozo con estas historias y anhelo verlas. Yo, como les dije hace un momento, yo no peleo con nadie, de verdad, creo que es un don que Dios me ha dado. Yo de verdad no peleo con nadie. Sin embargo, en los últimos años han habido un par de relaciones que se han fracturado conmigo y amigos buenos, colaboradores cercanos que han roto nuestro corazón. Pero saben, constantemente oro, no solo por ver esa relación restaurada, anhelo el día de verlos sirviendo nuevamente aquí en la iglesia, restaurados completamente para la gloria del Señor. ¿Sí? Versículo número 12. ¿Sí? Ya leímos de Aristarco, ahorita lo voy a juntar, ¿sí? Con Pablo aún en la cárcel, ¿sí? Y déjenme decirles, por si no se dieron cuenta, nos vamos a brincar el versículo número 11 y ahorita vamos a regresar a él. Versículo número 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Me gustaría hablar de esa oración, pero no tenemos tiempo. Es más, ¿saben qué? Nos hemos brincado tesoros increíbles del libro de Colosenses, porque no son el tema principal, pero ahí están escondidos.
Entonces, esta próxima semana y en los días que vienen vamos a sacar una pequeña serie de videos en la página, en Facebook y en todas partes que se van a llamar Los tesoros escondidos en el libro de Colosenses. Temas que nos hemos brincado porque no eran el tema principal, pero que no podemos no hablar de ellos. ¿Sí? Así que no se lo pierdan. ¿Sí? Pero dice, después de eso, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se recuerdan? Colosas, la Odisea y Hierápolis eran 3 ciudades que estaban muy cercanas la una a la otra. Y después dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces aquí nos meten 3 personas más el que ya teníamos: Aristarco, Epafras, Lucas y Demas. Y estos nombres, ¿saben qué me encantan estos nombres? Si ustedes buscan estos nombres, los encontramos en todas partes. O sea, ustedes se van al libro de los Hechos y encuentran estos 4 nombres en todas partes de la Biblia, siempre con Pablo, siempre trabajando con Pablo. A donde Pablo iba, ellos iban. Y el texto favorito mío donde los menciona está precisamente en el libro de Filemón, en el versículo 24, capítulo 1, versículo 24. Dice así, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y miren cómo los describe: mis colaboradores. Esta era gente que creía profundamente lo mismo que Pablo creía. Esta era gente que estaba apasionada profundamente por lo mismo que apasionaba a Pablo. Era gente que colaboraba con Pablo en la obra del ministerio, al punto que Aristarco estaba en la cárcel con Pablo. Sí. Y Pablo los describe y dice: miren, estos son mis colaboradores, son esenciales en la obra que hacemos. Nada de lo que yo hago podría pasar si no fuera con ellos. ¿Y saben qué es lo que me encanta esto? Sí, solo de paso, esa palabra colaboradores es la misma palabra que se usa para describir en parte nuestra relación con Dios, donde dice que somos colaboradores de Cristo nosotros. Y me pregunto, hay gente con la que has compartido particularmente la obra del Evangelio, pero que conoce tus sueños, que comparte tus anhelos, que comparte lo que tú crees y que quiere trabajar a la par tuya para alcanzar la gloria del Señor en tu vida? Necesitamos gente así. Necesitamos gente así. Ahora, retrocedan, versículo 11. Me lo había brincado, pero no lo voy a dejar pasar. Versículo número 11 dice así: y Jesús, y aclara para saber de quién estamos hablando, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora, permítanme salirme de un poco del tema de las relaciones y déjenme hablar a nuestro propio corazón un momentito. Porque cuando estaba estudiando esto, de repente yo estaba picado, wow, o sea, a todos los encuentro en todas partes, veo la relación que hay entre ellos, la huella que dejaron en la obra del ministerio, y de repente llego a Jesús llamado justo y escribí Jesús, encontré como 1000, pero lo reduje a Jesús y justo y no encontré nada. Y Jesús llamado justo no aparece en ningún otro texto de las Escrituras ni en ninguna referencia histórica de la primera iglesia. Y es más, en otros contextos, cuando ustedes leen a Pablo dando salutaciones, hubo uno en particular en el libro de los Hechos, donde habla de fulano y cetano, cenas y no sé quién más, y después dice: y los otros que están conmigo. Y uno dice: ok, sé quién es Apolo, pues ya vimos quién es Epafras, ya vimos quién es Tíquico, ya vimos quiénes son todos estos. ¿Y quién era Jesús, el justo? ¿Y quiénes eran los otros que están conmigo? Y eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Todos queremos ser Pablo, ¿o no? Todos queremos ser Pablo, todos queremos ser el héroe, todos queremos que nuestro nombre sea recordado 2000 años después, todos queremos que las generaciones después hablen de nosotros, dejar una huella en el mundo, hacer nuestra marca en la tierra. Todos queremos ser Pablo. Y ese deseo nos va a llevar a rivalidades personales, ministeriales, profesionales y problemas por todas partes. Pero miren, al final del día, y en serio espero que entendamos esto, al final del día, la competitividad que muchas veces hay entre hermanos, hay entre amigos y hay entre ministerios, comparando tamaño, comparando influencia, comparando alcance, es y será tonta
Y cuando nos paremos delante del Señor va a ser vergonzosa. En serio. Si queremos que el mensaje del Evangelio llegue y que el mensaje del Evangelio impacte a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestra nación, debemos comenzar por anunciarnos el Evangelio a nosotros mismos de primero. En serio, debemos anunciarnos a nosotros. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que entender. Que estamos aquí en la tierra para exaltar un nombre, pero no es el nuestro, es el nombre de Jesús. Yo estoy aquí para que el nombre de Jesús brille, no el de Francisco. Si de paso el de Francisco trasciende, pues nítido, pero ¿y si no? Y si me toca hacer Jesús llamado el justo, que solo apareció una vez, si me toca hacer una nota al pie de página, o peor aún, si me toca hacer los demás que están conmigo. Debemos entender que estoy aquí para que su reino se expanda. ¿Sí? Es hora que tengamos una mentalidad de reino, que derribemos los muros que me separan de otros con rivalidades para ver quién prevalece. Y que trabajemos para que el nombre de Jesús sea conocido, para que el nombre de Jesús sea exaltado, para que el nombre de Jesús deje una marca y para que su reino y su influencia lleguen más lejos, sin importar qué tan lejos llegue el mío. Miren, ¿qué importa si al final del día mi nombre es Pablo? Si yo soy Pablo, o si soy un Jesús llamado el justo, o soy uno de los otros. ¿Qué importa si termina escrito en la historia mi nombre? Está escrito por la obra de Cristo en el único lugar que importa, que es el libro de la vida del Cordero. Y eso debería ser suficiente para nosotros, en serio. Porque hasta que nosotros no estemos firmemente arraigados en el Evangelio, no vamos a entender que mi valor viene de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Y no en que tan grande sea mi nombre, mi empresa, mi iglesia, o qué sea. Hasta que yo no esté arraigado en el Evangelio, ¿sí? No voy a entender que mi identidad se encuentra en Él y no en qué tan conocido sea en ciertos círculos. Hasta que yo no esté profundamente arraigado en el Evangelio, ¿sí? Yo no voy a tener claro para qué estoy trabajando. Que estoy trabajando para su gloria y no la mía, para su reino y no para el mío. Hasta que no esté firmemente plantado en el Evangelio, no va a poder desprenderme de recursos, como lo hizo Filemón con Onésimo. Sí, recursos que quizás son buenos y necesarios en mi vida, pero que sé yo que pueden servir a la obra del ministerio y a la gloria del Señor. Y no va a poder decir, sí, esto va a implicar un sacrificio, pero va a llevar el nombre de Jesús más lejos. Y voy a poder dejar a un lado mi comodidad, y voy a poder dejar a un lado mi deseo de alcanzar más, por el deseo de que el nombre de Jesús alcance todavía más. Miren, hasta que no estemos, en serio, arraigados firmemente en el Evangelio, no vamos a poder perdonar a los Marcos que pecaron contra nosotros, a los Marcos que nos traicionaron, y confiar y desprendernos y aprender a trabajar con aquel que nos hizo daño, pero que vino en arrepentimiento a buscar una restauración. Hasta que tú y yo no estemos arraigados firmemente en el Evangelio, no vas a poder, no solo estar bien, no vas a poder regocijarte si te toca ser un Jesús el justo, un X, un nadie en la historia. Colosenses 4. Vamos a terminar esto. Versículo número 14 y 15. Yo sé que ya me alargué mucho, así que voy a tratar de ser bien breve en esta segunda parte. Sí. Pero, perdón, versículos números 15 y 16 dice así. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, el pueblo vecino, y Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Yo no sé si Ninfas era el pastor de la iglesia que estaba en la Odisea o era otra iglesia, pero dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que los de la Odisea la leáis vosotros también. Para no alargarme, déjenme decir esto. Los mismos principios que acabamos de hablar aquí acerca de relaciones
del tipo de gente que necesitamos en nuestra vida, del tipo de reto y de influencia, del tipo de gente que necesitamos invitar a que entre en nuestra vida. Lo mismo aplica para una iglesia, porque ninguna persona es una isla, pero ninguna iglesia es una isla tampoco. ¿Sí? Necesitamos iglesias a las que amemos y que nos amen. Necesitamos iglesias de las cuales podamos aprender y que ellos puedan aprender de nosotros. Necesitamos iglesias y ministerios donde nos corrijamos y nos pulamos y compartamos recursos y experiencias. Por eso me encanta tanto el primer servicio, y los amo, pero el primer servicio tiene algo en particular, y es que ahí es donde vienen hermanos misioneros. Y hoy en particular vimos cómo tenemos ese tipo de iglesias. Había gente de Pensilvania, había gente de Luisiana, había gente de Carolina del Sur. Trabajamos nosotros con iglesias en Colorado, con iglesias en Texas, con iglesias en Florida, con iglesias en diferentes, en Michigan, con iglesias en diferentes lugares, a las que amamos y nos aman, de las que aprendemos y aprenden de nosotros, a las que a veces corregimos y a veces nos corrigen, con las que compartimos recursos y experiencias. Porque saben. Y de verdad para mí sería bien fácil decir, no van a ningún otro lugar porque aquí está la única verdad, pero ninguna iglesia tiene todos los dones, ninguna iglesia tiene todos los talentos, ninguna iglesia tiene todos los recursos, ninguna iglesia tiene todas las experiencias para no necesitar de otras. Y sí, yo necesito saber, claro, cuál es mi comunidad de fe a la que yo pertenezco, pero entendiendo eso, puedo recibir de las bendiciones que Dios ha puesto en otros y traerlas para edificar a mi propia iglesia. Y al igual que con las personas, este tipo de relaciones y este tipo de relaciones entre iglesias y ministerios es algo que tenemos que buscar, alimentar, cuidar y trabajar. Y Pablo les dice a los colosenses, les dice, miren, ahí me saludan a la iglesia que está en la vecindad, a los de la Odisea. Y la otra iglesia, la de Ninfas, asumamos que era otra. Ahí los saludan a ellos también. Y saben que esta carta, este recurso valioso, parte de la historia del cristianismo, ahí lo comparten con ellos, porque no es solo para ustedes. Hay verdades aquí que ellos necesitan. Y saben que yo les escribí a ellos, no sabemos qué les escribió, esa carta se perdió. ¿Sí? Yo les escribí a ellos, ahí agarran la carta que les escribí y la leen ustedes también. Porque ellos tienen algo que ustedes necesitan. Versículo 17, ya con eso termino. Hoy sí, ya. Decida Arquipo, que tenemos otro nombre. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hemos estado viendo en esta pequeña salutación que hay relaciones que necesitamos tener, y como iglesia, el lugar que nosotros creemos que es el correcto, que es el adecuado, que es el mejor para fomentar este tipo de relaciones es en los grupos en casa. Porque en los grupos en casa, ahí vamos a encontrar a Epáfrases, si lo podemos decir así, a gente como Epáfras, que van a hacer, que quizás se va a convertir en esa gente de confianza, ¿sí? Y miren, Pablo lo dice, Epáfras, uno de vosotros. Sí, necesitamos gente que sea uno de vosotros, que esté ahí con nosotros, que nos vea en el día a día, que nos vea seguido, que nos conoce y a quien conocemos, y que llegue a formar una parte importante de nuestra vida. Necesitamos, quizás, y en un grupo en casa, quizás algunos encuentren allá personas de confianza, como lo era Tíquico para Pablo. Ahora, si tú dices, no, yo ya tengo mi grupo, yo ya tengo mi Tíquico, Dios te bendiga, pero en mi experiencia, la mayoría de personas no tienen un Tíquico. Y se encuentran y se sienten solos. Y déjenme decirles algo, y no les va a gustar. No lo van a encontrar tampoco, a menos que se metan a lugares y a situaciones, a ambientes que promuevan el que ustedes puedan abrir su corazón, el que otros puedan abrir su corazón, y que promuevan el que se puedan conocer, aconsejar, regañar, ayudar, orar unos por otros y hacer todo esto. En un grupo en casa es donde vamos a encontrar gente que ora e intercede por nosotros.
y gente por quien orar o por quien interceder, así como Pablo lo hizo por Onésimo. Yo les dije hace un momentito, si tú no tienes a alguien en tu vida por quien metería las manos al fuego, esto no es algo de que enorgullecerte. Qué triste que no tengas una relación así en tu vida. Si cuando tú pasas una situación difícil, sientes que tienes que enfrentar al mundo solo porque no crees que haya nadie orando por ti, intercediendo por ti delante de Dios. Si cuando tú estás pasando por algo complicado, nadie se atrevería a decir, ¿sabes qué? Yo conozco a fulano o a sutano con quien tenés un problema, ¿te importaría si lo llamo para ver si te echo una mano? Quizás ahí en esos grupos es donde te van a conocer y vas a ser conocido, y quizás van a surgir onésimos en tu vida que oran por ti y onésimos por los que tú puedes orar e interceder. ¿Sabes? En un grupo en casa, ahí es donde vamos a ser retados a vivir conforme al Evangelio. Aún cuando no estoy alcanzando a ser un Pablo, se nos va a recordar nuestro valor, se nos va a recordar nuestra identidad, se nos va a retar a perdonar. Quizás a quien nos ha ofendido, porque dentro de un grupo de personas el Evangelio va a ser proclamado y vamos a ser retados por ello. Y ahí vamos a encontrar colaboradores que nos van a estimular unos a otros hacia las buenas obras y que nos van a decir, hey, grupos en casa, líderes de grupos en casa, comenzamos en febrero a ir a servir a tal lugar. ¿Cuándo vamos a volver a ir? Necesitamos servir, necesitamos hacer algo, y nos vamos a retar unos a otros y vamos a encontrar gente apasionada por lo mismo que nosotros, gente que cree lo mismo que nosotros y gente con la que podemos llamar colaboradores para la obra del ministerio. El versículo 7 decía algo interesante, y es que decía que a través de la visita de Tíquico, ¿sí?, ellos iban a ser confortados. Pero el versículo número 11 nos dice a nosotros, y yo creo esto, que es ahí, en la comunidad de los creyentes, donde, como decía Pablo, vamos a encontrar consuelo entre los hermanos. Y saben, la idea de un grupo en casa no es nueva, ni es nuestra. Miren lo que decía en el versículo 15. Dice, sí, ahí saludan a los de la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? Les tengo que recordar que son terribles para contestar así o no. Sí, y a la iglesia que está ¿dónde? Sí. Esto no es idea nuestra. Desde el tiempo de la Biblia se vienen reuniendo en grupos pequeños en una casa donde se puedan conocer y ser conocidos, donde se puedan amar y ser amados, donde se puedan estimular a las buenas obras. Y así que hoy, de verdad, por favor, en el lobby tenemos un stand que dice, y no se va a perder, dice grupos. ¿Sí? Si tú no perteneces a un grupo, pasa y acércate y pregunta, hey, necesito un grupo así, y te vamos a dar las opciones que tenemos. Pero déjenme terminar con una última cosa, ya con eso termino. Yo sé que ya dijo eso 3 veces, pero dice en serio. Terminó mencionando a alguien, a Arquipo. Y dijo, díganle a Arquipo, miren, dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Ahora, yo no sé cuál es el ministerio de Arquipo o qué le había pasado. Ahora, si uno busca Arquipo, lo va a encontrar en el libro de Filemón y va a hacer mención de la iglesia que está en su casa. Así que por hoy y para fines de esta ilustración, asumamos que Arquipo era un líder de grupo en casa, o un pastor de una iglesia local en una casa. Y Pablo viene y les dice, miren, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Yo no sé qué había pasado en la vida de Arquipo, pero si Arquipo era como nosotros, estoy seguro que era como nosotros. Quizás se cansó un día. Digo, llevo años sirviendo al Señor en esto. Necesito poner pausa. Quizás se desilusionó. Entró a servir al Señor y se dio cuenta que habían protocolos y cosas aburridas y que no había, la pompa del ministerio no era tan pomposa como pensaba y se desilusionó. Quizás se frustró. Porque, ¿saben? Todo líder de grupo en casa va a entender esto. A veces es frustrante trabajar con personas y uno se prepara y no oigo a nadie. Amén, oí a varios por ahí. Quizás te enfriaste. No sé, fuiste descuidando tu comunión íntima, personal con Dios. Te fuiste enfriando y de repente dejaste de servir. Y Pablo, miren,
Yo conozco a muchos así aquí, en medio de nosotros. Conozco a muchos arquipos que se desilusionaron, se enfriaron, se cansaron. ¿Sí? Pero también hay otros que tal vez nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Como iglesia, ¿saben? Como iglesia queremos ser un lugar seguro para ustedes, donde el cansado pueda descansar, donde el desilusionado pueda retomar su pasión por el Señor, donde el frustrado pueda verse a la luz del Evangelio y entender que Él está haciendo algo más grande que mis propios resultados. Pero va a llegar un momento, y de verdad, si tú estás así, acércate a nuestros ancianos, a nuestros pastores. Queremos bendecirte de esa manera, pero va a llegar un momento donde estabas cansado y se te ministró y se te consintió y se te apapachó y estabas frustrado y todo esto. Pero va a llegar un momento donde un Pablo se va a levantar, uno de nuestros ancianos o uno de nuestros líderes se va a levantar y te va a decir: ok, ya es hora, ya es tiempo. Levántate y cumple tu ministerio. Ya es tiempo de que te volvás a activar. Ya estuvo mucho lamentarse, ya estuvo mucho acuchucharse. Levántate y cumple tu ministerio. Es lo que Pablo le está diciendo a Artico, ¿no? Así que si tú quizás estabas en el ministerio y ya no, y sabes que hay algo que podrías estar haciendo por el Señor que no estás haciendo, o si tú nunca lo has hecho pero quieres, porfa, pasa a nuestro stand. Quizás hoy el Señor pone en tu corazón: yo quiero ser un líder de grupo en casa. Quizás dices: yo tengo una casa y la quiero poner a la disposición. O quizás dices: yo quiero servir en algo, no sé si en líder de grupo en casa o en algo. Porfa, ahí va a estar Vera y van a estar algunos, va a estar Rogelio, creo yo, en el stand de ahí atrás. Van a estar algunos atendiéndote, no solo para dar información a los que quieran participar en un grupo, sino a aquellos que quieran servir al Señor, quizás en un grupo o en alguna otra área. Pero ¿saben qué? Y déjenme decir esta última cosa. Es la última línea de mis notas, se los prometo. Creo que Pablo está terminando esta carta diciendo esto: tú agárrate del Señor, vive el Evangelio, rodéate de una comunidad de hermanos, de amigos que te reten, que te hagan crecer, y levántate y cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Y antes de que comience la locura, que nos despedimos y nos vamos, y yo sé que cuando estamos cantando algunos se van. Miembros de Pacto, les recuerdo, porfa, quédense, tenemos un reporte preparados para ustedes. Pero los demás vamos a orar. Y yo oro que el Espíritu Santo te mueva a que tú puedas agarrarte del Señor, a que tú puedas entender y vivir el Evangelio y las tensiones que eso implican en tu vida. Yo oro para que tú te puedas rodear de una comunidad de hermanos y de amigos y de creyentes, para que todos nosotros como iglesia, imagínense lo que pasaría si todos nosotros como iglesia nos levantamos como Arquipo, ¿sí? Y escuchamos la voz, no de Pablo hoy, no de Francisco, la voz del Espíritu Santo que te dice: levántate y cumple tu ministerio. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, porque toda, aún las salutaciones, porque toda, aún las genealogías, toda es inspirada y toda es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para llevarnos hacia ti, para que el hombre de Dios sea perfeccionado. Y hoy, Señor, yo oro por cada uno de nosotros, que podamos entender que parte de nuestra relación contigo se da a través de nuestros hermanos. Y si nos hemos desconectado de una comunidad, que podamos volver a conectarnos. Y si nos hemos desconectado de un servicio, Señor, que podamos ser sanados, ser ministrados y volver a conectarnos, Dios. Yo oro por mis hermanos, mi Dios, para que tú seas más valioso en ellos que la fama y la gloria de su propio nombre y el deseo de trascender y de dejar una huella.
Yo oro para que podamos trabajar para la gloria de tu nombre, para la expansión de tu reino. Aunque nos toque ser un Pablo, aunque nos toque ser un Apolos, aunque nos toque ser un Jesús el justo, o aunque nos toque los que estaban con ellos. Glorifícate en nosotros como iglesia, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús.